Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, Jacobo, si alguno tiene la Biblia en catalán, Jaume, una carta que es universal y que detrás de esta expresión queremos decir que fue escrita, tal como dice ya el versículo 1 que ahora leeremos, a las 12 tribus, como queriendo decir, para todo el pueblo del Señor. De hecho, 20 siglos después o 21 siglos después, sigue siendo para nosotros una carta muy, muy útil y sobre todo cargada de mucha ética. Vamos a hacer esta lectura, los primeros 18 versículos de la primera carta, de la carta de Santiago, primera y única. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, dejamos aquí la lectura, aunque podríamos seguir. Es un libro, yo lo llamo un potaje, en el buen sentido de la palabra, porque ahí tenemos una combinación de muchas cosas, muchas temáticas entremezcladas. Es parte de un estilo también de escritura. Y quisiera centrarme en estos 18 primeros versículos al menos. Y encontramos aquí un primer versículo que me sirve a mí para acordarme de daros saludos. Porque aquí el versículo 1 acaba diciendo en este caso salud, en la versión Reina Valera que podáis tener la mayoría de vosotros. Alguna otra versión traduce saludos, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. En el latín salutare quiere decir desear salud. Y en realidad cuando nos saludamos, de alguna manera nos estamos deseando lo bueno. Debería ser así. A veces nos saludamos por inercia, ¿no? En mi caso no es así. Hoy quiero saludaros deseándoos lo mejor, por el cariño que os tengo, por el tiempo que nos conocemos, y me hace acordarme de que no tengo que olvidarme de mi mujer, de Marta, porque me lo repite muchas veces cuando voy a predicar a iglesias. Si conoce o hay un vínculo entrañable, sobre todo Dani saluda, y alguna vez he estado aquí habiéndomelo dicho ella y se me ha olvidado, así que esta vez no, porque aquí están los saludos bien explícitos, bien claros, ¿no? Saludos de parte de Marta, porque además hoy tenemos en Libertad una reunión de iglesia, una votación al acabar, y uno de los dos tenía que estar, así que yo he dejado mi papelita físicamente para que la pueda poner ella, y ella estaba allí también porque habrá un poco pues un poco de cambios de opiniones, ¿no? Así que hoy hay reunión de iglesia allí, por eso ella no me ha podido acompañar, pero tenía muchas ganas, y me da un abrazo especial para muchos de vosotros. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Él desea salud, da saludos a todas aquellas iglesias, a todos aquellos creyentes, yo diría más allá de lo geográfico, de todos los espacios, pero también de todos los tiempos. Saludos. Jaume, quien ha presidido, pero también el Jaume que escribió esta epístola, nos da saludos desde la distancia, en espacio y en tiempo. Y qué bueno es empezar así, porque lo que Él quiere compartir, lo que el Espíritu Santo puso en su corazón para que nos quede escrito, pues es precisamente para nuestra salud espiritual y también física y también mental, porque en esta epístola encontramos estos tres ingredientes también. Salud, saludémonos, animémonos unos a otros a perseverar. Y esto es lo que ya rápidamente aborda el autor de esta epístola, lo que aborda Santiago. Hoy me tocaba predicar a mí, pero la predicación la hemos compartido. La he compartido con Paula, o Paula la ha compartido conmigo. Y está genial. Paula, no sabíamos esto, lo que tú decías, si a lo mejor era coincidencia. No lo ha sido. Yo siempre digo lo mismo, que cuando me toca predicar en algún lado, y más cuando no conozco directamente la situación de la iglesia, tardo más tiempo orando y preguntando al Señor qué quiere que predique que en preparármelo. Mirad que preparar ya lleva su tiempo, Pero yo sufro sobre todo en esto. Digo, Señor, por favor, dímelo pronto. Y le puse un WhatsApp a Ricard. Digo, Ricard, ¿alguna propuesta de tema? Y me dice, no, lo que ponga el Señor en tu corazón, ¿no? Y digo, ¡ay! Ahora me toca orar más, ¿no? Señor, ¿qué quieres que diga a mis hermanos, ¿no, Señor? Y sobre todo, ¿qué quieres decirme a mí? Porque inevitablemente los que habéis compartido el ministerio de la predicación sabéis que es importante primero hacerme lo mío, como digo yo en casa, ¿no? Entender que el Señor me está hablando a mí para yo poder también transmitirlo a mis hermanos. En esta epístola, Santiago quiere que pongamos pies a nuestra fe. Quiere que toda esa teología que podamos tener cada uno de nosotros, toda la sabiduría en cuanto a la palabra, en cuanto a conocimiento, se convierta en sabiduría vivida. Porque a fin de cuentas, la sabiduría se vive. La sabiduría que el Señor quiere que nosotros desarrollemos es una sabiduría que se vive, que se experimenta en el día a día. Seguro que vosotros mismos y yo mismo conocemos hermanos en la fe que a nivel de conocimiento intelectual diríamos, pues no es un hermano muy intelectual, una hermana muy intelectual, pero podemos decir, qué sabio es este hermano, qué sabia es esta hermana. Y esa sabiduría que solo el Señor da y que con los años vamos adquiriendo, es la sabiduría preciosa que el Espíritu va dando a cada uno de nosotros. Así que sí, como ha dicho Paula cuando ha compartido antes de una canción, el Señor demanda de nosotros fe, confianza en Él y sabiduría, porque es importante estos tres ingredientes para vencer la prueba, la tribulación, la aflicción, la tentación. Y aquí ocurre algo con este texto, porque si cogierais diferentes versiones de la Biblia veréis que las palabras se van mezclando allí. Encontramos prueba, como la Biblia de las Américas define, podemos encontrar tentación, como la Reina Valera a partir del versículo 12, podemos encontrar aflicción, si alguno tiene la versión catalá, es como lo va llamando, la aflicción. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué es exactamente? Y es que en realidad yo creo, y os propongo, que todo viene de una misma raíz. De hecho, el griego periasmos da opción a esta triple realidad. Estos versículos, aunque en los primeros habla claramente de prueba, en la Reina Valera al menos, y en los últimos de tentación, en realidad está contemplando todo esto como junto, porque en realidad, la aflicción es una prueba, la tentación es una prueba, ¿estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Vale. Entonces, es un mismo, podríamos decir, paquete, una misma realidad que cada uno experimentamos en nuestras vidas. Y el versículo 5 nos da una clave muy importante de lo que el autor de la carta quiere dejarnos. Es importante, ante la prueba, ante la aflicción, ante la tentación, adquirir sabiduría. Es importante que seamos sabios, porque podemos llegar a estas etapas de nuestra vida o momentos concretos
sin buscar la sabiduría del Señor, aplicando nuestra propia sabiduría. Pero el Señor nos ofrece su sabiduría, que es una sabiduría especial, que es una sabiduría que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones, que el Espíritu Santo a través también de nuestros hermanos puede transmitirnos, que el Espíritu Santo a través de la palabra como ahora puede hacernos llegar. Y no siempre la sabiduría que viene del Señor es nuestra sabiduría humana. ¿Os pasa, si estáis en tribulaciones, en pruebas, en aflicciones, que le diríais rápidamente al Señor lo que tiene que hacer? ¿Sí? Cuando estamos en una prueba, Señor, porque es que en realidad pasamos diferentes cosas que no entendemos. Y ahí entra algo que se nos ha enseñado varias veces, me acuerdo de José María Martínez que lo repetía muchas veces, que delante de la prueba, delante de la aflicción, delante de la tentación, no tenemos tanto que preguntarnos el por qué, sino el para qué. Porque el por qué probablemente no tenga respuesta, al menos hasta que no estemos en su presencia. Lo único que, permitidme un paréntesis, oigo a creyentes que dicen, cuando esté delante del Señor yo le preguntaré por qué, y yo pienso, pues yo no le preguntaré por qué, porque todo eso ya habrá quedado tan pasado, tan superado, que dejarme que le alabe y no tendré preguntas para el Señor, yo creo. Pero bueno, eso es respetable en cada uno, ¿no? Pero el para qué, ¿cuál es el propósito de la prueba? Aunque no la entienda. Y es verdad que a veces estamos en momentos de dificultades y diríamos, mira, Señor, si tuviéramos esta confianza, ¿no? Mira, Señor, yo oro lo que tú quieras, pero mira, lo que tienes que hacer, porque aparte es que lo veo clarísimo cuál es la solución, es esto, esto y esto. Y nuestra sutileza humana, muchos diríais ahora que no es así, pero sabemos que a veces nos cuesta conjugar la opinión de lo que para nosotros el Señor tendría que hacer y la realidad de lo que ocurre. Pero dejadme que os proponga que el Señor nos ofrece su sabiduría para subir un peldaño y mirar un poco por encima de las situaciones particulares de la vida. Ahora yo os pregunto si vivís en estos momentos en alguna prueba, en alguna aflicción, en alguna tentación. Debería ser así, porque el propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos lo dejó bien claro. Él pasó pruebas, Él pasó aflicciones, Él vivió la tentación, la experimentó, y Él se compadece, como dirá el autor de la carta a los Hebreos, se compadece de nosotros porque Él lo ha vivido, porque sabe lo que significa. Entonces, primera lección importante, si estás pasando prueba, aflicción, tentación, buena sabiduría es entender que aquel al que nos podemos dirigir ha vivido eso en Cristo Jesús. Sabe lo que estamos pasando, no ignora. A veces nos da la impresión incluso que el Señor está ignorando lo que sufrimos. No lo ignora ni una pizca. Y quizá no tengas la respuesta al por qué, pero sí que puedas entender el para qué y entender que el Señor está contigo y permite lo que permite porque sabe que es bueno para ti. A veces se ha predicado, cree en el Señor Jesucristo y serás feliz. Pero esta expresión no está en la Biblia. En ningún lado la encontraréis. No hay felicidad prometida para aquel que sigue a Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El Señor dejó muy claro a sus discípulos que la vida cristiana incluye las pruebas, que la vida cristiana incluye las aflicciones, incluye también la tentación. Pero si alguno pudiera ser, y ahí estoy yo, que tiene falta de sabiduría, que necesitamos más sabiduría de parte del Señor para superar la prueba, la aflicción o la tentación, dice el autor, versículo 5, pídala a Dios. Y eso no siempre lo hacemos. Pedimos que la prueba sea superada, pedimos que el Señor nos quite la aflicción, que no nos deje caer en la tentación. Pero ¿y si le pedimos a Dios que nos dé más sabiduría? Señor, ayúdame a pensar con tu mente y no tan solo a tener una respuesta, sino a entender que tú pasaste por eso
y que tú estás conmigo y que eso puede aportar algo no solo a mi vida, sino también a los hermanos y hermanas que me rodean, porque parte de las pruebas también son para bendición de aquellos con los que después podremos compartirlas. Si tú estás pasando una prueba y necesitas consejo de un hermano, el calor de un hermano, quizá viene a tu mente hermanos o hermanas que han pasado dificultades parecidas. Y qué bueno es que aquel que te habla sea alguien que haya pasado por eso. ¿Sí? Porque se ve de otra manera cuando sabes que aquel que te está explicando algo es alguien que ha pasado por ese camino, por ese desierto, por ese momento difícil. Ahora bien, inevitablemente, como humanos que somos, nos gusta sopesar las cosas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿vale la pena, pues? Si ser seguidores de Jesucristo va a implicar que tenemos que pasar por pruebas, por aflicciones, por tentaciones, ¿vale la pena? ¿Qué ocurre con esa balanza que tenemos interior? ¿Sabéis que hay incluso salmistas, encontramos en la Biblia, que sopesan y dicen es que los que no le siguen, los que no creen en Dios, tienen una vida más fácil en realidad? Y a veces incluso el sentimiento de injusticia, decir, Señor, yo que te he entregado mi vida, yo que te sigo y tengo que pasar por esto y estoy viendo gente que no te tiene ni respeto ni te buscan y no tienen estas aflicciones. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Qué hacemos con este debate interior? ¿Vale la pena? Y entonces yo quiero en esta mañana de una manera práctica, sencilla, casi diría infantil, pero que al menos a mí me ayuda, presentaros una balanza. Y si pones, Jacob, sisplau, la primera imagen. No tenemos la pantalla bajada. Uy. ¿Se puede hacer? ¿Estamos a tiempo? Vale. Muy bien. Pues quiero presentaros una balanza en la que de alguna manera vamos a valorar los pros y las contras, las bendiciones y las dificultades. Y en primer lugar, cuando ahora ya se proyecte, ahora esperamos un poquito, bueno, son unos segundos buenos para que penséis, para que penséis si estáis en prueba, si estáis viviendo aflicción, para que penséis un poquito cómo lleváis la gestión de estas dificultades. Vale. Mientras no se puede proyectar la primera, voy hablando, voy avanzando en el tiempo. Los versículos 2, 3 y 12 de este texto que hemos leído nos hablan claramente de las pruebas, de algo que hay que comprobar, como compartía Paula con nosotros. Comprobar algo, ver si es real. Vale, tenemos aquí nuestra balanza mental, como queráis llamarla, que aunque no la tengamos físicamente, como humanos que somos, funcionamos así. Y la balanza empieza a decantarse, porque el autor de la Epístola a Santiago nos pone, en primer lugar, las pruebas como algo que vamos a experimentar en nuestra vida cristiana. Y en los versículos 2, 3 y 12 nos va a dejar tres cosas que parece que ya sabemos, pero que nos va bien recordar. En primer lugar, versículo 2. Se puede experimentar gozo en medio de la prueba. Hemos dicho que seguir a Cristo no implica, o no es la promesa que encontramos en la Biblia, seguir a Cristo no implica ser feliz. Ese no es el objetivo. Pero el objetivo sí es que experimentemos el gozo junto con esa paz que solo el Señor puede dar cuando pasamos dificultades, cuando somos probados. De hecho, el versículo 2 nos hablará de sumo gozo. ¿Os dais cuenta de esta expresión? No es que dices, bueno, yo me consuelo y encuentro un poco de gozo. No, sumo gozo. Hermano, hermana, ¿estás pasando momentos de prueba? Experimenta sumo gozo. Ya sé que es fácil decir eso, pero es posible. Es posible en la medida en lo que te agarres al Señor, en lo que le pidas de su sabiduría, en el momento, como decía Paula, que en oración estás en comunión con Él, porque el Señor tiene grandes cosas a enseñarte y a sacar brillo de tu vida.
Se puede experimentar gozo en la prueba. En segundo lugar, el versículo 3 nos dice que las pruebas son productivas. Dice literalmente que produce. La prueba produce algo en nosotros. ¿Qué produce? Dice que la prueba produce paciencia, que necesaria es la paciencia, ¿verdad? Porque las pruebas no siempre son breves, a veces son de años. La prueba nos hace ejercitarnos en la paciencia, y la paciencia hará que nos volvamos, dice aquí, perfectos, en realidad también podría ser la expresión maduros, vamos madurando en el Señor y cabales en este conocimiento, en esta sabiduría. Así que no solo podemos experimentar el gozo, sino que aprendemos a través de la prueba. Aprendemos y, como decimos muchas veces en la expresión, brillamos más para el Señor en medio de la prueba. El apóstol Pablo, Romanos 5, del 3 al 5, nos dirá que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba genera esperanza y que la esperanza no avergüenza, dice nuestra versión de la Biblia. Otras versiones traducen no decepciona. La esperanza no decepciona, porque tenemos a nuestro Señor que nos da ese gozo, que nos ayuda a poder entender con el tiempo, no quizá el por qué, pero sí el para qué. Y en tercer lugar, el versículo 12 nos habla de que la prueba también tiene premio. Cuando uno supera la prueba, hay un premio. Y en este caso dice el versículo 12 que es la corona de vida. Me recuerda a las epístolas, a las cartas que se dirigían a cada una de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? En cada una de ellas el Señor anima a perseverar y siempre aparece un premio. Iba a decir un pequeño premio, pero no hay premios pequeños de parte del Señor. Hay grandes premios, hay grandes victorias, como hemos cantado hace un momento. La victoria está en Jesús, porque al final la prueba termina en victoria si adquirimos esta sabiduría, si descansamos en el Señor, si esperamos en Él con paciencia. Está garantizado, hermano. Aunque tú no veas, como decimos a veces, la luz al final del túnel, la luz está ahí. De hecho, descubriremos que estos textos que hemos leído acaban hablando del Padre de luces, de aquel que sí que ilumina allí donde nosotros podamos ver oscuridad. Y el apóstol Pedro, ya veterano, ya a punto de partir con el Señor, utilizará una comparación preciosa: el oro. Primera de Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor prueba nuestra fe y permite muchas cosas. Las entendamos o no. Pero habrá un día en que nos dirá a aquellos que perseveremos hasta el final, y amén, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros: buen siervo, entra en la presencia de mi Señor. Buen siervo, has vencido, como diría el apóstol Pablo, he terminado la carrera. No exenta de pruebas, no exenta de aflicciones, pero he terminado. Y hermanos, nos espera unos cielos y tierra renovados, sin aflicciones, sin más pruebas, porque nuestra fe ya habrá sido probada, sin tentaciones. A mí me cuesta imaginar, yo soy muy amante de la naturaleza, y me encanta cuando en la epístola a los Romanos veo que la creación del Señor también será y está aguardando ser redimida, porque me habla de que en esos cielos y tierra nueva, al menos a mí no me busquéis sentado en una nube tocando un arpa. A mí buscadme paseando, si puede ser con un huertecito, tal como el Señor diseñó esa primera creación, una creación renovada, que en realidad es la palabra que utiliza en Apocalipsis. Un día estaremos ahí, en esa nueva oportunidad, sin pecado, sin aflicción, sin prueba. Vamos camino, hermanos, estás caminando hacia ahí. Ánimo, ánimo, persevera. Dichoso, como ha leído Paula en el Salmo 34:8. Dichoso, feliz el hombre que en él confía.
porque se puede experimentar ese gozo. En el plato se añade una segunda cosa, las tentaciones, y ahora ya la balanza ya se tuerce demasiado, ¿verdad? Si hay que vivir pruebas y tentaciones, ¿cómo vamos a invitar a la gente a que vayan a Jesús? Porque mucha gente nos dirá, bueno, ¿y si yo creo en Jesús, entonces todo me irá bien? ¿Y qué vamos a decir? Pues no hay esa garantía. Lo que sí hay garantía es de que Jesús va a estar contigo y eso vale la pena. Pero si bien la prueba tiene, yo diría, aunque es muy difícil de separar ambas cosas, si la prueba tiene el objetivo de vivificar nuestra fe, de hacer vivir nuestra fe, yo diría que la tentación tiene el objetivo contrario, es hacer morir nuestra fe. De hecho, el versículo 15 acabará hablando de la muerte como destino final de la tentación si no damos los pasos correctos que el Señor nos propone. Y podríamos también buscar una tentación, una definición, como decía Paula, ¿no? Buscar las definiciones. Es importante esto. ¿Qué definición podemos encontrar de tentación? Yo he encontrado una, es la prueba que tiene como propósito que la persona tropiece. Es una definición muy coloquial, pero es un tipo de prueba con el objetivo de que tropecemos, de que abandonemos, de que desistamos de ese camino que hemos empezado. Y los versículos del 12 al 15 también nos van a dar un par de detalles importantes. En primer lugar, versículo 12, que la tentación, igual que la prueba, se puede soportar, se puede resistir. Aquí habla de bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Es posible, hermano. A veces la tentación es muy difícil y es recurrente, pero podemos vencerla, podemos soportarla. Hemos cantado, la victoria está en Jesús. Y eso es posible por su misericordia, por su gracia. La Biblia de las Américas dice, bienaventurado el que persevera, y utiliza la palabra prueba en lugar de tentación en este versículo 12. ¿Por qué? Acabará diciendo, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Cuando haya resistido, se puede resistir. Se puede resistir. Cuando era pequeñito había un versículo que a mí me daba mucho miedo, pero con los años he podido ir entendiendo poco a poco. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir. Somos la resistencia. Hay una canción que a mí me encanta, que cantan los jóvenes y que saltan. Cuando la cantan saltan, que se llama Resistencia, creo. Y es una chulada, porque está plantando cara a ciertas cosas, ¿no? Y aunque es de un contexto secular, pero como creyentes deberíamos cantar resistencia. Resistimos por la misericordia, pero nuestro objetivo es resistir, soportar, vencer. Versículo 12 dice que podemos experimentar gozo al soportarla. ¿Por qué? Somos bienaventurados, somos dichosos, somos afortunados. Claro que sí, Salmo 34. Dichoso el que en él confía. Ahora, esto de la tentación, y hacemos aquí un paréntesis, un poquito de teología, intentaré hacerlo rápidamente, sobre la tentación. Dos preguntas. Primero, ¿de dónde surge la tentación? Y en segundo lugar, ¿cómo actúa en nosotros la tentación? ¿De dónde surge? Pues podemos empezar diciendo de dónde nos surge, porque es de hecho lo que hace el autor de esta carta. ¿De dónde no nace la tentación? Versículo 13. No nace de Dios. Mirad, Dios puede probarnos. Lo hizo con Abraham y otros muchos casos, y lo está haciendo en tu vida si caminas fiel al Señor. Dios puede permitir la prueba, como hizo con Job. Pero Dios no nos tienta. Dios no tienta. Hacemos bien, antes hemos cantado el Padre Nuestro en el tiempo de repasar alabanza, y cantábamos literalmente, no nos dejes caer. Eso nos recuerda al Padre Nuestro como se recitaba antiguamente. Los que venís de un contexto o de abuelos católicos como yo, que luego conocieron al Señor, pero el Padre Nuestro se lo sabían de memoria, y ellos repetían, y no nos dejes caer en la tentación. Nosotros decimos, tenemos en nuestras Biblias a veces, no nos metas, pero el Señor no nos mete en tentación. El Señor lo que nos puede hacer es guardarnos en medio
de la tentación, ayudarte. Yo no sé cuál es tu tentación o tus tentaciones, pero si eres creyente, te aseguro que las tienes, porque la oposición es fuerte. Hay alguien empeñado en que desistas, en que desertes de tu fe. Y no solo ese alguien, sino que nosotros mismos a veces somos los opositores. No hay a veces mayor enemigo que nosotros mismos, como ahora veremos. Pero Dios no tienta. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, encontramos a nuestro Dios de una manera empática. Él no va a dejar que suframos más por la tentación de lo que podamos. Él va a estar con nosotros, dice 1 Corintios 10, 13. Voy a leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí aparece también resistir, soportar. El apóstol Pablo también sabe de qué habla con esto. Está siendo guiado por el Espíritu para escribir esto, pero está conociendo en su propia vida esa realidad. Y se puede resistir, se puede soportar. Y en Hebreos 4:15 encontramos también la carta anterior a la de Santiago, un texto también muy claro en cuanto a esto. Dice, refiriéndose a Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La empatía de Dios, la cercanía de Dios cuando estás viviendo la tentación. Cuando yo a veces sucumbo, cuando yo a veces peco, fruto de la tentación, una de las cosas que más me duele, ¿sabéis qué es? Cuando pienso que Dios estaba implicado ayudándome a superarlo. Le fallo. A veces pensamos en nosotros mismos. Hemos quedado manchados. Empiezan a venir las dudas de nuestra fe. Pero ¿y el Señor, que ha estado a nuestro lado, que nos daba las herramientas para superarlo? La misericordia del Señor se hace grande en estas realidades, en estos momentos de tentación. Pero el Señor ni tienta ni puede ser tentado. También nos dice este versículo 13. Y quizá venga a tu mente que Jesús fue tentado, pero no fue tentado como nosotros, porque no había mal en él, porque ahora el autor va a empezar a hablarnos de la concupiscencia, algo que no estaba en el Señor Jesucristo. El Señor no tenía nuestro Señor Jesucristo esta tendencia. Sí fue tentado, pero no había mal en él. Por eso el autor de la carta dice que él fue tentado como nosotros, pero a semejanza y sin mal. Nuestro problema, ¿sabéis cuál es? Que el mal está en nosotros. Y ahí aparece esta nueva expresión. ¿De dónde nace la tentación? En primer lugar nos va a hablar del enemigo. Jesucristo fue tentado por el enemigo, por el diablo. Primera Tesalonicenses 3:5 habla que no os hubiese tentado el tentador. Sabemos de dónde viene la tentación. Hay alguien empeñado, como decía antes, en que desistamos en nuestro camino. Y una de las razones de la tentación es el propio diablo, que quiere hacernos sucumbir en el camino. Pero también el versículo 14 nos habla de otra realidad, que es nuestra propia concupiscencia. Hay hermanos que van diciendo por todos lados, es que el diablo me ha tentado, pero a veces, si somos sinceros, tenemos que reconocer que el diablo poco trabajo tiene, que ya nosotros mismos a veces somos como imanes de la tentación, que a veces buscamos incluso, y podía dar muchos ejemplos, pero por desgracia estamos rodeados de tentación en un mundo que no tiene en cuenta a Dios, que no se rige por los valores del Evangelio,
que no busca el reino de los cielos. Y eso lo estamos empapándonos día a día. Y yo sufro por los jóvenes un montón. Y ahora que tengo un nieto de 1 año, le digo, Señor, ¿qué le espera? Ven pronto, por favor, porque esto se pone crudo de verdad. Y esa tentación está ahí, pero también nuestra propia realidad humana a veces nos lleva como un imán a la tentación, lo que aquí el apóstol llama la concupiscencia. ¿Y cómo actúa en nosotros la tentación? Fijaros los versículos 14 y 15. Nos dicen que somos atraídos, seducidos. ¿Os recuerda algo esto? A mí me recuerda al Edén, al primer momento en que el diablo interviene para que el hombre y la mujer desistan de su caminar en fidelidad a Dios. Atraídos, seducidos. Uy, la seducción. La seducción es complicada, porque es muy sutil, porque es engañosa. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se dice que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos enreda. No sé cómo lo dice exactamente, ahora no recuerdo. Despojémonos del peso, ¿no? Que nos asedia, dice. Algunas versiones traducen del pecado que tan fácilmente nos enreda. Es que nos enreda. Es que nos creemos la mentira del pecado. Es que nos creemos lo que el diablo viene y susurra a nuestros oídos. Pero nos creemos también nuestra propia tendencia. Y nos seduce. Y nos enreda. Y el pecado, cuando produce en nosotros la muerte, tal como dice el versículo 15, al consumarlo, morimos. Conozco un hermano que tenía una frase, igual la he dicho aquí alguna vez, para mí desde jovencillo que la escuché se convirtió en algo que me hizo pensar muchísimo y aún hoy en día me viene a mi mente. Cada pecado destila en el corazón una gota de incredulidad. Repito, cada pecado destila en el corazón una gota de incredulidad. Y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando pecamos, cuando caemos, cuando fallamos, nos volvemos un poco incrédulos. Afecta a nuestra fe. No es cuestión de decir, Señor, perdóname y ya está, y sigo para adelante. Produce en nosotros daño, un daño fuerte, que hace a veces tambalear nuestra fe. Hermanos, versículo 16, no erréis. Hermanos míos, no erréis. Seamos sabios al contemplar la prueba y al contemplar las tentaciones. Pero delante de esta imagen catastrófica, ¿no?, donde nuestra vida se queda con esta balanza así, el Señor nos ofrece algo en el otro plato, algo que desborda y, como veremos al final de todo, que sobrepasa. Ponemos la siguiente imagen. Ahí está. Qué maravilla, hermanos. Gloria al Señor, porque el propio texto nos va a hablar de estas 3 cosas, como un paquete. Iba a ponerlas uno a uno, pero es que está entrelazado entre sí. Sí, hermanos, no nos libraremos de las pruebas ni de las tentaciones mientras caminemos en esta vida. Pero tampoco nos vamos a librar de esto que el Señor pone delante nuestro ahora. Versículos 17 a 18, porque dice el autor que Dios nos da regalos, dice dádivas. Dios nos da regalos y además dice y don perfecto. Son regalos buenos. Hermanos, el Señor nos regala esto, la salvación, la vida, el gozo, junto con otras cosas que podríamos sumar, pero que aquí el autor quiere dejarnos bien claro. Antes nos avisa que Dios es el Dios de luz, como lo recordaría el apóstol Juan en su primera epístola, al primer capítulo. Dios es luz y no cambia, en Él no hay ni mudanza ni sombra de variación. Dios es luz y en medio de la oscuridad de la prueba y en medio de la oscuridad de la tentación hay una luz que brilla, como decía. Claro que sí, al final del túnel no, en medio del túnel ya, porque esa luz quiere acercarse a ti, quiere iluminarte, quiere darte sabiduría, quiere que entiendas, quiere que resistas, quiere que venzas. Y si al final cayeres, la misericordia de Dios te levantará si realmente nos arrepentimos
y nos quebrantamos de corazón. Es una luz inagotable, no hay variación, no hay ni siquiera un poco de sombra en la luz, el Padre de luces que aquí encontramos en el versículo 17. ¿Y qué tres expresiones aparecen aquí? En primer lugar, salvación. Nos ha hecho nacer, versículo 18, por la palabra de verdad. Nos ha hecho nacer. Hermanos, el día que dimos el primer paso para entregar nuestras vidas a Cristo, y algunos de nosotros no recordamos ese primer paso porque como hijos de creyentes hemos vivido toda la vida esperando un día especial y ese día nunca ha llegado, ha sido una progresión en nuestras vidas, pero sea cuando sea el día en que empezamos a seguir a Jesucristo, el Señor nos regaló esta salvación innegociable. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has pedido perdón al reconocer tu propia concupiscencia, si te has dado cuenta de tu debilidad y la has puesto en manos del Señor y le has dicho, Señor, acepto lo que tú has hecho por mí en Jesucristo, esa salvación es un regalo que nunca más vas a perder. Eso sí, te tocará ser sabio en la prueba, perseverar, resistir, pero el mérito final siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la invitación para todos los que estamos aquí. Renovémonos en nuestra salvación. Yo soy un defensor, lo voy diciendo por las iglesias, soy un defensor de la reconversión. Creo que ya os lo compartí una vez. No hay título que colgar en la pared. Es que yo soy hace cristiano, yo me convertí, que no fue conversión, porque como os digo, como hijo de cristiano estuve muchos años luchando, pero a los 14 años sí que recuerdo que me planté un día. Digo, mira, Señor, yo no he visto un rayo de luz que haya venido del cielo, no ha ocurrido nada especial como me ha dicho mi abuela que tenía que ocurrir, no estoy llorando de emoción, pero aquí me planto, Señor, dejo de sufrir y quiero seguirte. Si hasta ahora no he sido creyente, Señor, yo lo soy ahora. Y no quiero darle más vueltas porque estaba agobiadísimo con esta lucha. Pero el Señor nos llama una y otra vez a renovarnos en esto. Hay las palabras de Jesús. ¿Y vosotros queréis iros también? ¿Qué hacía el Señor Jesús preguntando eso a sus discípulos? Cuando la gente dejaba de seguirle porque no había pan o no había peces o lo que fuera. Iban por interés, pero cuando el Señor les decía, coge tu cruz y sígueme, la gente se iba. Pero se dirige a los discípulos y les dice, ¿y vosotros queréis iros también? El Señor estaba llamando a un replanteamiento, a esa sabiduría que dice que a pesar de los pesares, yo decido seguirte. Igual que lo hice ayer, lo decido hoy y espero que el Señor me dé fuerzas para seguir haciéndolo mañana. La salvación, ese nuevo nacimiento, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Nos da vida. Dice el versículo 12, como hemos leído, que si perseveramos, si resistimos en la prueba y en la tentación, Él nos dará la corona de la vida. ¿Qué vale más, la vida o la corona de la vida? Yo pienso, Señor, yo cuando esté en tu presencia no hace falta que me des una corona, la verdad. Siempre pienso en los ancianos que dice que recibirán unas coronas y se las quitarán y las pondrán a sus pies, ¿no? Pues pienso un poquito que esa tiene que ser la realidad de todos nosotros. Yo no quiero corona, si yo estaré allí por su gracia. Pero esa vida que experimentaremos allí la podemos vivir ya aquí, aun a pesar de las pruebas y de las tentaciones. Vida y vida, como decía el Señor Jesucristo, en abundancia. En abundancia. Y gozo. Versículo 2. Sumo gozo en medio de estas dificultades. Bienaventurados, dichosos los que soportan la tentación. Y el versículo 18 dice, para que seamos, todo esto tiene un propósito, esta balanza tiene un propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Querida primicia, ya no te voy a llamar hermano o hermana, querida primicia del Señor. ¿Sabéis de las primicias que eran en realidad? Cuando se recogía, por ejemplo, la cosecha, apartaban las primicias, lo más selecto, lo primero para el Señor. El autor de esta carta nos está transmitiendo que somos esas primicias. Somos muy amados por el Señor. Él nos ama como esas primicias. Somos criaturas suyas, pero nos hemos convertido en primicias, fruto de su amor, fruto de su salvación en el Señor Jesucristo. Algunas versiones traducen valiosos frutos de su creación.
Somos valiosos frutos de su corazón. Quizá eres una manzana, quizá eres una pera, quizá eres una lechuga. No sé qué eres, pero que sepas que eres de gran valor para el Señor. Eres un fruto precioso para el Señor. Vale la pena perseverar en nuestra vida cristiana, aun a pesar de las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Yo os dejo con un versículo final que a mí me vino a la mente en cuanto empecé a hacer este PowerPoint, esta imagen, que es la siguiente pantalla. 2 Corintios 4:17. Es brutal este texto, ¿eh? Pues esta aflicción, pensamos ahora en las pruebas y las tentaciones, las dificultades, que dice que es leve y pasajera, porque estamos de paso. Esta aflicción que es leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Claro que sí, la balanza se decanta. No hay comparación. Pesa mucho más la salvación, la vida y el gozo en el Señor Jesucristo que lo que puedan pesar las pruebas y las tentaciones. Un eterno peso, y me gusta que utilice esta palabra, peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Quizá ahora ya que he terminado, pienses que habrá que sopesar. Yo ahora te diría lo contrario, no sopeses nada. No hay comparación posible. Nuestra esperanza pesa muchísimo más e incomparablemente a lo que podamos estar pasando aquí. Yo soy consciente, hermanos, que quizá alguno de vosotros está pasando momentos difíciles, y soy consciente que es difícil hablar a veces. Es fácil hablar y a veces difícil experimentar. Pero yo te animo porque no son mis palabras, son las palabras del Señor para ti en esta mañana. Adquiere sabiduría y entiende que el Señor está contigo y que las pruebas, las dificultades, las tentaciones tienen un propósito. Y con los años brillas más que el oro que ha sido probado varias veces por fuego, que cada vez brilla más, cada vez es más puro. Así que la próxima vez que nos volvamos a ver, espero que brilles más. Y espero que veáis en mí que brillo más. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amén.